Elizabeth nació el 29 de julio de 1924, en Boston. Era hija de Cleo Short y Phoebe Sawyer. Era la tercera de 5 hijas. La crisis económica de 1929 provocó que su familia quebrara, y su padre entró en depresión. En el hogar de los Short, las cosas no fueron fáciles, y empeoraron aún más en 1930. Cuando Elizabeth tenía 6 años de edad, su padre abandonó a su familia fingiendo su propia muerte. Estacionó su coche en un puente y desapareció. Tiempo después, escribió una carta a su familia desde California, diciendo que se disculpaba por mentirles, pero la madre de Elizabeth decidió no perdonarlo y no saber nada de él jamás. A los 19 años, decidió mudarse una temporada con su padre, que estaba trabajando en San Francisco. La vida convencional del padre trajo muchos problemas en la relación con su hija. Las aspiraciones de Elizabeth eran distintas a mantener una casa limpia y preparar la comida a diario para su padre. A principios de 1943 se mudaron a Los Ángeles, pero una pelea provocó que ella se fuera de ahí. Después de 3 semanas decidió marcharse a Santa Bárbara, donde consiguió trabajo en una base militar, en la oficina de correos de Camp Cook. Más tarde obtuvo algunos trabajos como modelo, pero no tenía la certeza de continuar con su carrera. De todos los trabajos, decidió que quería ser una estrella de cine. Se trasladó a Hollywood y una vez ahí empezó a buscar oportunidades. En 1944 conoció a Matthew Michael Gordon Jr., un oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Se enamoró perdidamente de él. Al poco tiempo ya estaban comprometidos. Matthew le escribió una carta a Elizabeth desde la India para proponerle matrimonio. Ella aceptó su propuesta, pero murió en un accidente el 10 de agosto de 1945, antes de que pudiera regresar a los Estados Unidos. 6 meses antes de su muerte, Elizabeth residió en el sur de California, principalmente en Los Ángeles. Durante aquel tiempo vivió en diferentes hoteles y departamentos, pero jamás se quedaba más de un par de semanas. Era incapaz de mantener un trabajo fijo y menos de vivir en el mismo sitio durante mucho tiempo. El poco dinero que ganaba prefería gastarlo en ropa nueva en vez de comida o algún alquiler. Elizabeth frecuentaba todas las noches los bares de Los Ángeles. Adquirió el sobrenombre de la Dalia Negra, debido a su pelo negro que resaltaba en su piel blanca y ojos azules. También por su costumbre de vestirse siempre de negro. Comenzó a buscar trabajos en Hollywood. Intentaba hacerse un lugar en el mundo del cine, obteniendo algunos papeles como extra. Elizabeth, al llegar a fin de mes, se encontraba trabajando como camarera otra vez y como modelo fotográfica. Se encontraba en una esquina de San Diego cuando un joven de 25 años de edad, de nombre Robert Manley, un vendedor que vivía en Los Ángeles con su esposa, la levantó con su coche. Elizabeth se encontraba deambulando en busca de un lugar en donde pasar la noche, y durmió con él en un hotel. Al día siguiente, Robert la llevó a la estación de autobús donde ella solamente dejó su equipaje. Ella tenía planeado viajar a Berkeley para quedarse con su hermana, con la cual se iba a reunir en el lujoso Hotel Whitmore. A las 6:30, Robert la dejó en el vestíbulo del hotel y se fue a su casa. Elizabeth visitó el Hotel Cecil, aunque no se sabe a quién visitó ahí. Muchas personas aseguran haberla visto en Los Ángeles, en varios restaurantes y bares. Fue vista la última vez el 9 de enero en el Hotel Whitmore, donde se encontraba hospedada. Esa noche a las 10, el recepcionista la vio salir del hotel y al salir dijo: «Voy a conocer a un caballero». Se fue del hotel y jamás nadie la volvió a ver. En la mañana del 15 de enero de 1947, Betty Bersinger caminaba con su hija pequeña en una zona de construcción del barrio de Leimert Park, de la ciudad de California, cuando vio lo que ella pensaba que eran las 2 mitades de un maniquí. Solo un experto habría sido capaz de dejar el cadáver en el estado en el que quedó. Había sido sometida a una hemicorporectomía, es decir, su cuerpo había sido seccionado por la mitad a la altura de la espina lumbar, en la única parte que puede ser cortada sin romper hueso. Su tórax, cabeza y brazos fueron encontrados por un lado, su pelvis y piernas por otro. Había sido mutilada. Le sacaron sus intestinos y le hicieron cortes desde las comisuras a las orejas. Después, su cuerpo fue lavado antes de ser abandonado en un campo vacío. Se produjo un frenesí en los medios de comunicación por la brutalidad de la matanza.
Más de 50 sospechosos fueron entrevistados, hombres y mujeres, algunos de los cuales incluso confesaron el crimen, pero el asesinato nunca fue resuelto, lo que se suma a la mística del caso. Era una imagen terrorífica que durante mucho tiempo obsesionó al Departamento de Policía de Los Ángeles, así como a los habitantes de la ciudad. Se dispararon las ventas de los diarios que trataron el tema, pero fue a finales del siglo pasado cuando finalmente el caso volvió a cobrar interés. Era 1999 y Steve Hodel estaba revisando las pertenencias de su padre, George, que había fallecido poco antes, cuando se encontró con algo sorprendente. 2 fotografías de una mujer que se parecían enormemente a Elizabeth. Y de repente empezó a recordar que su padre había pasado por la escuela médica durante los años 30. Aunque Hodel ya contó detalladamente su investigación en su libro, un reportaje publicado por The Guardian ha vuelto a devolver el caso a la actualidad, y sobre todo al propio Hodel. Steve era policía, por lo que decidió cumplir con su deber. Durante 15 años se dedicó a juntar todas las pistas posibles para que no haya ninguna duda de que el hombre que asesinó a Elizabeth Short fue George Hodel. En primer lugar, solicitó acceso a los archivos que el FBI tenía sobre su padre. Envió las fotografías que había encontrado entre las pertenencias de su progenitor a expertos en reconocimiento facial y los textos a grafólogos, y el hecho de que los resultados no fuesen concluyentes no lo detuvo. Tuvo suerte al encontrar en su casa natal el recibo de compra de 10 bolsas de cemento, del mismo tamaño y marca que se habían encontrado cerca del cadáver de Short, probablemente para transportar el cadáver. Las dificultades no fueron pocas, ya que la mayor parte de testigos ya estaban muertos, y muchas pistas habían desaparecido. Como era de esperar, la publicación del libro provocó que nuevas evidencias salieran a la luz, y que otros testigos se interesasen por el tema. Es lo que ocurrió con Steve López, un columnista de Los Ángeles, que mientras escribía un artículo sobre el tema, pidió algo de información al fiscal. Gracias a eso, consiguió acceso a una carpeta que ni siquiera Hodel conocía, y que había sido recopilada en su día por el teniente Frank Jemison, uno de los investigadores principales del caso. En él se encontraba el dato que todos estaban buscando: la confirmación de que los policías habían manejado 6 nombres, entre ellos el de George Hodel. No solo eso, sino que además tenía unas declaraciones del padre del investigador, del 19 de febrero de 1950, tomadas de su teléfono pinchado. Mientras su casa estaba siendo espiada, dijo: «Date cuenta de que no había nada que pudiese hacer. Puse una almohada sobre su cabeza y la tapé con una sábana. Murió a las 12:59. Pensaron que había algo extraño. Bueno, ahora pueden haberlo descubierto. La maté». Más tarde, el médico afirmaba lo siguiente: «Suponiendo que matase a la Dalia Negra, no pueden demostrarlo ya. Ya no pueden hablar con mi secretaria porque está muerta». No solo eso, en una de sus fotografías preferidas, George Hodel aparecía posando con uno de sus amigos más conocidos, el fotógrafo y artista Man Ray. Steve recuerda el terrorífico parecido entre el supuesto asesinato de su padre y 2 de las obras de Man Ray, Los Enamorados y El Minotauro, lo cual hace que el asesinato sea aún más perturbador.